Te dejo, Norma. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Alejandro. Estamos siguiendo atentamente tu presentación. Quiero darle la bienvenida a Esther Sánchez, a Elisa Facio y a Virginia Estavico, que serán las panelistas del próximo panel, el panel denominado Mujeres Empresarias. Ustedes saben que hoy necesitamos más que nunca pensar en términos de igualdad, pero igualdad porque necesitamos y tenemos muchas mujeres que están liderando empresas, que están llevando adelante muchos negocios y que muchas veces no nos damos cuenta que son líderes en sus organizaciones y que son ejemplos a seguir. Creo que estas tres ponentes que tenemos hoy son dignos ejemplos que va a ser un placer presentarlas. Elisa, voy a decir que es ingeniera, Esther es contadora y Virginia es una líder en una organización, en un negocio, que veo que estás con el teléfono, Virginia, tranquila, terminalo tranquila la conversación. En un negocio de transporte que tradicionalmente suele tener hombres a la cabeza, así que todo un desafío adicional. Quiero darles mi cordial saludo, muy satisfechos que podamos tener este panel en el día de hoy dentro del Congreso de Costos en los 20 años de AURCO. Y les voy a dar la palabra y voy a poder, para no extenderme más en el tiempo, copiar el resumen mínimo que tenemos en el chat para que todos los participantes puedan leer su currículum y no perder tiempo en presentarlas, que tienen unos currículums extensos y que realmente dignos de ejemplo. Esther, el orden de la presentación previsto es el que teníamos en el cronograma. Comienza Esther, luego va Elisa y luego va Virginia. ¿Está bien? Te doy la palabra, Esther, para que puedas comenzar. Muchas gracias. Estás muteada, estás con mute. Muy buenas tardes, un placer, la verdad, estar con ustedes hoy aquí. Agradezco la invitación a participar en este prestigioso panel. Y hoy, bueno, nos toca hablar del rol de las mujeres en los negocios, y la verdad es que quienes hemos hecho ese camino, por allí tenemos mucho por decir. Y en 15 minutos voy a tratar de transmitir este mensaje que me han solicitado. Sobre todo, la consigna es cuáles son las oportunidades que tienen las mujeres en los negocios, en lo que tiene que ver con su rol gerencial. Y yo en realidad quisiera empezar trabajando o hablando de los conceptos básicos o de los conceptos o del diagnóstico, partir desde el diagnóstico y trabajar en ese sentido para después llegar a alguna conclusión. Y en cuanto al diagnóstico, para hablar un idioma común, tenemos que decir, bueno, ¿de qué se trata la autonomía económica cuando hablamos, cuando se nos plantea el tema de géneros? Bueno, la autonomía económica no es otra cosa que la capacidad de las mujeres de generar ingresos y de generar recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado, pero remunerado en igualdad de condiciones con los hombres. ¿Y esto qué implica? Esto implica que las mujeres deberían recibir ingresos y acceder a los recursos propios que les permitan superar la pobreza en algunos casos, disponer libremente de su tiempo y decidir qué hacer con él, acceder al mercado laboral, que no es poco, desarrollarse profesional y personalmente, participar de manera activa en la vida social y política, y todo esto, como si fuera poco, poder dedicarse a sus seres queridos sin que ellos se transformen en una barrera para el logro de sus propias aspiraciones. O sea que en realidad
ustedes ven de entrada que el rol de la mujer que debe cumplir en el mundo laboral también está de alguna manera, digamos, limitado por todas estas obligaciones que tradicionalmente y por una cuestión de no solo de tradiciones, de cultura en general, están asignadas a las mujeres. Esas tareas que le tocan sí o sí por una definición de roles y que está tan enraizado en lo que es nuestra cultura. El tema es, ¿por qué decimos esto? Porque en realidad yo creo que es el momento de visibilizar estas situaciones si es que queremos dar, digamos, un salto cualitativo como mujeres, pero fundamentalmente como sociedad, incorporando verdaderamente a las mujeres en el rol que les corresponde. Y aquí quiero hablar un poco de empoderamiento, que ¿qué es el empoderamiento? Bueno, el empoderamiento es un proceso continuo que conduce al ejercicio de esa autonomía que definimos al comienzo. Hace entonces referencia a ese proceso a través del cual las mujeres desarrollan esa capacidad en términos de poder para poder elegir hacer sus elecciones estratégicas de vida. Entonces, ese empoderamiento económico sería la herramienta para reducir, ¿qué cosa? Las brechas de género en el ejercicio de la autonomía, esta autonomía económica de la que hablamos. ¿Y por qué aparece esto? Bueno, y aparece esto porque está muy enraizado en nuestra sociedad el tema de la división sexual del trabajo. Esto se considera como una construcción cultural y es lo que tenemos que trabajar para modificar, ¿no? Determinar cuáles son estas construcciones culturales, lo que hacen es definir cuáles son los principales papeles que deben desempeñar las personas en la sociedad y entonces definen papeles para hombres y para mujeres, cosa que realmente creo que tenemos no solo que visibilizar, sino que trabajar para ir corrigiendo estas distorsiones, estas discriminaciones. Otro concepto que me parece interesante trabajar aquí es el de bono de género, que es el que hace referencia a los potenciales retornos económicos frente a una mayor participación de las mujeres en el mercado del trabajo. El bono de género, entonces, lo que hace es contribuir a lograr mayores tasas de empleo, mayores tasas de inversión, y obviamente eso se traduce en crecimiento y en desarrollos inclusivos. Y cuando decimos esto, lo decimos basándonos en estudios que se han hecho, numerosas investigaciones y estudios vinculados con el tema. Y se estima que eliminar las brechas de género para el año 2025 podría incrementar el PBI global anual en 28 billones de dólares, o sea, un incremento del 26%, lo cual no es poco. A esto tenemos que agregar otro concepto y otro tema también relevante, y es que hay un trabajo que no es reconocido y que no es remunerado, y que las mujeres que representan más de la mitad de la población económicamente activa contribuyen con ese trabajo no remunerado y que no se contabiliza en las cuentas nacionales, no se tiene en cuenta, mientras que la participación en el mercado de trabajo a nivel global de las mujeres es del 37%. Entonces, bueno, vemos acá que aparecen muchos conceptos con los que hay que trabajar. El tema de la diferencia o de la brecha salarial, de la que hay también numerosos estudios y que demuestran que esa brecha, según los lugares, pero para nuestra región es aproximadamente entre un 24 y un 35%, me refiero al Mercosur, que hoy estamos desarrollando un congreso de Mercosur. También hay diferencias en cuanto a las calidades de empleo, sin lugar a dudas que son distintos las calidades a las que exceden los empleos de las mujeres a las de los varones. Entonces no solo es un tema de brecha salarial, sino de calidad de empleo. Cuando en realidad la remuneración, de igual remuneración por igual tarea, es algo que
es un principio constitucional que debe ser garantizado. ¿Hay segregación laboral? Sí, hay segregación horizontal, hay segregación vertical. Horizontal en el sentido de que hay concentración de mujeres en determinados sectores económicos que normalmente requieren menos calificación. Esa sería la horizontal. Y la vertical, también hay una distribución de mujeres y varones en las distintas categorías laborales, y las mujeres siguen ocupando mayoritariamente las categorías profesionales de los niveles más bajos y los hombres los de los niveles más altos. Y esto, bueno, es lo que se dice o lo que se habla normalmente de lo que significa el techo de cristal, ¿no? Esas barreras invisibles instituidas, esa feminización de algunas tareas que están definidas casi ancestralmente. Bueno, todos estos elementos de alguna manera es necesario, insisto, visibilizarlos, y realmente se traducen a través de las estadísticas que se muestran de los distintos aspectos a considerar. Y entre esas estadísticas demuestran que las mujeres generalmente se emplean, o la mayor cantidad de los empleos de las mujeres tienen que ver con la enseñanza, con los servicios sociales, con los servicios de salud. Mientras que en el caso de los hombres, digamos, la mayoría de los puestos tienen que ver con comercio, con transporte, con comunicaciones, incluso con el sector público. En nuestro Mercosur son bastante parecidos en ese sentido en las distintas actividades, la participación de hombres y mujeres. Pero la verdad es que allí es relevante las diferencias porcentuales en cuanto a la participación. Y ahora quiero ya ubicarme en lo que nos ocupa hoy, que es el sector privado y el nivel empresarial. Y en ese sentido, especialmente en la Argentina, las mujeres, a pesar de estar mejor calificadas, siguen sin tener una mayor participación en relación a los varones en puestos de jefatura y dirección en el ámbito empresarial. Fundamentalmente, este es el ámbito en el que hay mayor discriminación. De hecho, digamos, los porcentajes de participación de mujeres y varones en las áreas directivas están en un promedio de un 34% para las mujeres y un 66% para los varones. Y en realidad el tema es, digamos, un tema a trabajar, porque en ese sentido las mujeres se ubican exclusivamente en esas jefaturas intermedias vinculadas con temas de administración o vinculadas con temas de gestión de personal, en lo cual realmente las mujeres son muy buenas. Siguiendo entonces con este concepto, yo creo que lo que habría que trabajar es qué hacer, qué políticas públicas o qué acciones de carácter privado desarrollar para ir resolviendo estas brechas, ya que diversos estudios también demuestran que la igualdad de género y la incorporación de las mujeres, sobre todo en ámbitos directivos, es un buen negocio. La igualdad de género como ingrediente de la rentabilidad, o sea, las compañías con mejor equilibrio de género en su dirección obtienen mejores resultados, y esto está demostrado, mejores resultados que aquellas que son dirigidas exclusivamente por varones. Hay algo que es realmente muy interesante, y es que las mujeres en general son muy innovadoras. Y hoy es el Día de la Mujer Innovadora, y quiero rendir un homenaje y saludar a las mujeres innovadoras. Y aquí quiero comentarles el caso de una mujer realmente innovadora de nuestra región, Susana Balbo, que las circunstancias de la vida la llevaron a presidir su empresa y a resolver situaciones muy difíciles
económica y socialmente hablando, y actualmente es una referente a nivel internacional, propietaria de una de las bodegas exportadoras más importantes de la región. El caso de Susana Balbo es un caso analizado como es un caso de análisis en Harvard. De hecho, hay un libro escrito en Harvard sobre emprendedurismo y allí se menciona el caso específico de Susana Balbo Wines, en el cual va mostrando las distintas estrategias que ella fue aplicando, totalmente fuera de lo que es el uso de herramientas tradicionales y normales, y que realmente permitió que ella lograra un éxito importante en su negocio y en su empresa. Entonces, destacar el talento que tienen las mujeres en ese sentido. También es cierto que las mujeres toman hasta el 80% de las decisiones de compra de los bienes de uso en los hogares y organizaciones, y en consecuencia controlan hasta el 70% de las compras a nivel mundial. Y anualmente gastan más de 100.000 millones de dólares en todo el mundo, lo cual obviamente no es poco. Otra cosa que me parece interesante plantear es la igualdad de género como inversión. Digo que la falta de comprensión de la diversidad y de los aportes que pueden hacer entre hombres y mujeres a un objetivo común es un riesgo demasiado caro para las empresas. Con frecuencia se han pasado por alto los beneficios de la diversidad. Y hoy por hoy valorar las diferencias significa reconocer que hombres y mujeres desempeñan distintos roles sociales y trabajan en distintas áreas sociales. En realidad yo siempre digo que son complementarios. No hay que plantear una confrontación entre hombres y mujeres, sino una complementación, pero también un reconocimiento de las mujeres, precisamente de sus capacidades y de sus habilidades. Hay diferentes experiencias, diferentes valores, diferentes perspectivas que en realidad lo que hacen es beneficiar a la empresa. Al mismo tiempo significa esto ser capaces de ver y de valorar esas capacidades y esas habilidades individuales. De alguna manera el conocer la perspectiva del cliente también es una de las razones importantes para la incorporación en la empresa y tener en cuenta el tema de la igualdad de género. Actualmente las mujeres son parte de muchos segmentos del mercado, y en las últimas décadas la situación de las mujeres en algunas regiones del mundo ha variado de manera significativa y han pasado de ser un segmento único y homogéneo, como era el caso de ser la tradicional ama de casa, a diversificar sus roles, sus perfiles, sus intereses, sus actividades. Y a la hora de diseñar campañas, las empresas deben considerar el perfil heterogéneo actual de las mujeres, y para ello es esencial dejar atrás entonces los estereotipos de género con los que buena parte de las mujeres no se sienten obviamente identificadas con esos digamos, estereotipos. Otra de las razones es reducir riesgos y costos, y aquí vamos a lo nuestro. La falta de igualdad puede verse como parte del perfil de riesgo de la compañía. El fracaso en la gestión del capital humano expone a la empresa al mismo tipo y escala de riesgo que el fracaso en la administración de otros recursos, como por ejemplo los financieros. Hoy por hoy fondos de inversión... Perdón, Esther, vamos redondeando, ¿sí? Como Carlsberg en Estados Unidos de América o Amazon en Europa incluyen este indicador entre sus criterios de inversión. Entonces, realmente esto suma para considerar todos estos aspectos y pensar en trabajar una estrategia, tanto a nivel privado como políticas a nivel público, para la incorporación de las mujeres, sobre todo considerando que la rentabilidad que lleva el liderazgo femenino en las mujeres está totalmente demostrado. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, a disposición. Muchas gracias, Esther.
no sé si lo planteé, un placer escucharte. Vamos a hacer un espacio de preguntas al final, por si hay preguntas dirigidas para cada una de ustedes o preguntas generales que puedan responder indistintamente, ¿sí? Yo quiero, el único comentario respecto a tus planteos es, no podemos perder de vista que hoy de la lista de Fortune 500, de la Fortune 500, hay solo 37 CEOs mujeres. ¿Está bien? Este es un dato crítico, porque ya no estamos hablando de si somos mandos medios. En esa lista solo hay 37 mujeres que son las líderes responsables de las organizaciones. Y mi pregunta inmediata es, ¿no hay mujeres en el mundo que sean capaces de llevar ese rol adelante? Obviamente es retórica la pregunta, ¿no? Elisa, te doy paso. Muchas gracias, Esther. Te pido que bloquees tu micrófono, así le damos paso al micro de Elisa. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar en este congreso y poder compartir con dos mujeres tan poderosas como Esther y como Virginia. La verdad es que yo soy de esas generaciones en la que estaba buenísimo que estudiáramos, pero además nos teníamos que ocupar de todo lo demás. Así que, y bueno, y hoy estoy en esta conferencia en mi rol como presidente de ANDA y como vicepresidente de OMEU. OMEU es la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Y yo, en el caso de ANDA, tengo el orgullo de decir que soy la primer mujer presidenta de la organización en 87 años de historia. O sea que es un lugar realmente de privilegio bueno, que disfruto mucho y como que me gustaría contarles un poco cómo ocurrió, cómo pasó esto. Creo que es interesante compartir algunas de esas vivencias bueno, que me llevaron a estar acá hoy con ustedes. Una cosa que para mí es súper importante es que yo nací en una familia preciosa, en la que el trabajo, la solidaridad y sobre todo la alegría compartida siempre estuvieron presentes. Es obvio que como cualquier familia tenemos dificultades o discutimos o puntos de vista diferentes, pero siempre nos buscamos un tiempo para compartir y lo hacemos cada vez que podemos. Mi papá siempre nos decía, cuando éramos chicos, nosotros somos 4 hermanos, un varón que es mayor que yo soy la segunda y después 2 mujeres más. Mi papá siempre nos decía, ustedes tienen que prepararse para trabajar. Eso les va a permitir ganarse la vida y hacer algo por la sociedad. No importa si van a ser profesionales o si van a tener un oficio, pero lo que importa es tener una preparación que les permita hacer algo que agregue valor. Y la verdad que mi papá esto lo tomó de mi abuelo era ingeniero, y él decía que sentía como el compromiso de tener un trabajo público, porque de esa manera le podía devolver a la sociedad lo que la sociedad le había dado. Para vos, Esther, vos sabés que la universidad en Uruguay, en la época de mi abuelo, solo era pública. Ahora tenemos universidades privadas, pero en aquel momento era solo público. Entonces él tenía ese concepto de estudio, de preparación y de servicio. Mi papá era arquitecto, mi mamá estudió secretariado en la UTU, y bueno, 2 de mis hermanos también son arquitectos, así que yo siempre digo en chiste que yo soy la oveja negra de la familia, porque en vez de arquitectura estudié ingeniería. Y tengo una hermana menor, la cuarta, que tiene síndrome de Down, y ella también hizo su carrera, porque ella compitió en natación, fue medalla de oro en las Olimpiadas Especiales, y hoy hace 15 años que trabaja en la Intendencia de Maldonado, porque como practicaba en el campus de Maldonado, trabaja en la Intendencia de Maldonado como mensajera. Y bueno, la realidad es que yo sentí que teniendo como mucha facilidad como tenía para las matemáticas, tenía que estudiar algo que me permitiera servir a la sociedad desde un lugar donde yo pudiera hacer algo que capaz que a otras personas no se les hacía tan fácil. Y por eso decidí estudiar ingeniería, porque es una carrera que nos enseña a resolver problemas.
y a resolver problemas difíciles para hacer más simple la vida de los demás. Y eso a mí me parecía súper, la verdad que me encantaba. Y la verdad que estoy recontenta de haber estudiado esto porque me dio la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Cuando recién me recibí, trabajé muchos años como profesional independiente. Era la década de los 80, y era cuando IBM recién había inventado el PC. Y empezaron a llegar los primeros equipos, los primeros PCs al Uruguay. Eran computadoras que tenían menos capacidad que el teléfono que tenemos hoy. O sea, realmente eran como muy rudimentarias. Pero la verdad es que hicieron una revolución, y ahora que estamos en un congreso de costos, hicieron una revolución en materia de costos. Porque hasta ese momento, para automatizar un proceso, era necesario tener computadoras enormes y carísimas. Tanto el equipamiento, como el desarrollo y como las operaciones, tenían costos muy grandes que solo las podían incorporar organizaciones realmente grandes. Para que se dan una idea, yo entré a facultad sin haber visto nunca una computadora, y una vez un tío mío que trabajaba en el Ministerio de Economía me llevó a conocer el centro de cómputos, y había una habitación enorme donde veíamos ahí las computadoras. Y eso era una computadora. O sea, que realmente cuando llegó el PC y las redes, fueron como al país y a todo el mundo, fueron verdaderamente una disrupción enorme que hubo. Y en cuanto a todo lo que tenía que ver con automatización, informatización y todo lo demás. La verdad que se podía tener un computador y desarrollar un sistema con una inversión muchísimo menor, lo que hizo posible que muchas empresas medianas y pequeñas tuvieran sus propios desarrollos y sus propios sistemas. Eso fue una gran oportunidad para personas de mi generación, que, bueno, entrábamos en ese momento en el mercado laboral y podíamos asesorar a empresas en la creación de sus primeros sistemas informáticos. Así que la innovación y el emprendedurismo son dos actividades que siempre caminaron de la mano. Y en mi caso puedo decir que se le suma la vocación de servicio. Para mí, analizar qué era lo que el cliente necesitaba, qué era lo que la empresa necesitaba, qué era lo que tenía que resolver, y diseñar un sistema que fuera el más adecuado y que le facilitara la tarea a todas las personas que trabajan ahí, siempre fue fascinante. Siempre como que me dediqué a esa área de lo que se llama ingeniería de requerimientos. Bueno, esa fue como mi primera experiencia como empresaria, en realidad. Yo nací en ese momento como emprendedora, junto con el que era mi novio y que después fue mi esposo. Y tengo como un par de anécdotas de esa época. Una es que algunos clientes nos decían, mirá si con esa plata que ustedes nos dicen, nosotros vamos a poder hacer tal cosa, o llevar la contabilidad, o llevar la administración, si en realidad tal otra empresa tuvo que gastar 10 veces más y le sale todo carísimo. Claro, era como que éramos muy jóvenes y no nos creían que realmente se iba a poder hacer así. Y otra anécdota cómica es que la gente siempre me pedía, yo iba a empresas y me decían, ¿y cuándo va a venir tu socio? ¿Cuándo va a venir tu socio? Y yo le decía, bueno, ¿pero qué necesitas? No, pero a mí me gustaría charlar con él, decirle que venga. Y había cosas que yo era como mucho más experta, pero necesitaban que fuera él. Y cuando iba él, después él venía y me preguntaba a mí, porque realmente yo era la especialista en esos temas. Pero como que esa cabecita de que tengo que hablar con el hombre, lo viví siempre. Una lo vivía con naturalidad, pero era como tal cual. Otra cosa que realmente es como que uno no puede entender por qué a los hombres les cuesta tanto. Y en Uruguay, en casos en posiciones de decisión, hay un porcentaje muy chiquito de mujeres. Por eso, en realidad, yo celebro mucho que AURCO haya hecho esta exponencia de mujeres, para que podamos, mujeres empresarias, decir, bueno, cómo vemos las cosas y también tengamos esa visibilidad, que es una cosa que cuesta tanto. Y es como decía Esther, no es que no hay mujeres, pero es como que parece que estamos, no sé, medias escondidas, ¿no? Bueno, les cuento que, bueno, el tiempo pasó, las cosas
cambiaron, el negocio funcionaba, pero el matrimonio no, así que me divorcié, y cuando me divorcié empecé a trabajar en ANDA. Bueno, la realidad es que necesitaba tener, yo hasta ese momento trabajaba en mi casa muchas horas, iba a algunos clientes cuando dejaba a los chicos en el colegio, y bueno, y después me quedaba de noche de nuevo trabajando, pero ahí había que tener algo como más sustentoso, entonces empecé a trabajar en ANDA. Era en el año 98, cuando estaba por cambiar todo por el año 2000, y bueno, y empecé a trabajar como analista de sistemas porque se necesitaba como muchas cosas. En ese momento mis hijos tenían 7 años, Gonzalo, hoy es contador, así que está en el ramo de muchos de ustedes, y bueno, y Fernando tenía 5, que ahora estudia ingeniería. Y bueno, yo tenía que aumentar mis ingresos. Y bueno, les cuento un poquito de ANDA. ANDA es una asociación civil sin fines de lucro que fue construida para dar soluciones a los problemas de la vida cotidiana de los socios y mejorar así su calidad de vida. Así que a mí me encantó el propósito de ANDA y me pareció que estaba buenísimo trabajar en una organización que hiciera por la sociedad. Hoy ANDA tiene 50 sucursales distribuidas en todo el país y en las que se atienden a más de 250.000 socios y su grupo familiar. Después de varios años, después de que había pasado 9 años que yo había entrado a trabajar en el centro de cómputos, llegué a ser directora de informática. Pero en el medio me pasó de todo. En una, me estuvieron por echar porque me tomé licencia maternal porque me había casado de nuevo. Digo, me tomé licencia para irme de luna de miel porque me había casado de nuevo. En otra, cuando me fui de licencia maternal, pusieron a una persona, tomaron a una persona que iba a ocupar mi rol y la pusieron en un rol que era el mío, que era como gerente de desarrollo. O sea, en otra, una consultora dijo que tenía que haber un ingeniero al frente del centro de cómputos, y cuando pasaron la lista de las personas que podían ser, de los ingenieros que trabajábamos en la empresa, dijeron, y Elisa no porque está embarazada. Y así, como que sin más, ¿no? O sea, ese era el argumento. Entonces, la verdad que fueron tiempos como difíciles, pero uno como que estaba acostumbrado en definitiva a esas cosas. Pero bueno, después de 9 años llegué a la dirección y la verdad que lo disfruté muchísimo. A mí me encantó esa etapa profesional, porque estar al frente de un centro de cómputos es como el sueño del pibe, ¿no? Es como para alguien que estudió ingeniería de sistemas como yo, era como lo máximo. Ahí comprendí que luchar por una vida familiar plena iba a tener costos altos, pero la verdad que yo estaba dispuesta a seguirla peleando. Y eso creo que es una diferencia enorme que tenemos con los hombres que están en cargos de alta dirección. Yo estoy muy felizmente casada, gracias a Dios, en segundas nupcias, tenemos un hijo en común, y mi marido viaja a China, bueno, este año no fue, pero viaja todos los años, y él me dice, mirá Eli, que de tal fecha a tal fecha me voy a China. Y eso es todo lo que él tiene que dejar establecido cuando se va a China. Y yo me voy 2 días a Salto de Paysandú y tengo que dejar la comida pronta, la agenda de todas las cosas que tienen. Ahora ya son grandes los chicos, pero cuando eran chicos, todo el tinglado armado, no es mirá que me voy. Es como que hay una diferencia enorme en eso, ¿no? Yo creo que de todas maneras superar todos esos inconvenientes, ir todos los días a trabajar con buen ánimo, con la frente en alto, como digo yo, y dar lo mejor de mí, realmente como que me fueron forjando y también hicieron que yo después tuviera el desarrollo dentro de la organización que fui teniendo, ¿no? Yo siempre digo que esa resiliencia la conservo de mi etapa emprendedora, porque cuando nosotros emprendemos todo depende de vos. Cuando vos sos emprendedor todo depende de vos. Y no te puedes quedar lamentando y compadeciéndote de que qué horrible, que injusto que es la vida, porque hay que seguir, y eso uno lo lleva adentro, ¿no? Y bueno, la verdad que yo creo que les decía que disfruté mucho de esa etapa profesional. Y yo creo que ese es un secreto re importante. Y yo siempre que hablo lo comento. O sea, saber disfrutar de los buenos momentos es un secreto importantísimo para el éxito y para ser líder, para que la gente te siga. Cuando la gente te ve bien y que vos vas para adelante, es como que quiere trabajar contigo.
Una cosa que también aprendí en esa etapa es que no hay que dejar... Perdón, Elisa, tenemos que ir redondeando. Bueno, dale. Pensé que teníamos un poquito más de tiempo, pero está. No, no, tranquila, tranquila, pero para que vaya cerrando. Bien. Hay una cosa que me parece que está buena, es que en ese momento también tuve una cosa que tenía que ver con la experiencia de estar atento a las innovaciones vinculadas con los costos. O sea, la tecnología suele bajar de precio. Y la verdad que es importante tener en cuenta el precio, las funcionalidades y la oportunidad. Porque uno tiene que saber cuál es la obsolescencia de lo que está comprando. Y a veces uno ve, esto es como, la tecnología es como ir al supermercado. Cuando las cosas se están por poner viejas, se ponen en oferta. Y eso no quiere decir que esté mal comprar algo que está en oferta. Si es que lo voy a usar enseguida, pero si no lo voy a usar, es como que no tiene sentido que uno se ponga a comprar algo que no lo va a usar ya, porque la tecnología tiende a bajar de precio o tiende a ponerse obsoleta. Y bueno, después seguí mi camino dentro de la organización, me ofrecieron estar en la dirección comercial, y eso era algo como muy diferente de lo que yo estaba haciendo, pero también en ese momento aprendí que animarme a hacer algo diferente y salir de mi zona de confort era algo que me seguía fortaleciendo como persona. Y bueno, cuando llegué a la presidencia me propuse dos cosas. Modernizar la organización para hacerla más eficiente e invertir en el desarrollo del capital humano. Yo creo que hacer las cosas de manera más eficiente, profesionalizarse, mucho más en una organización sin fines de lucro, porque nosotros estamos trabajando con el dinero de las personas. Entonces, saber qué es lo que estamos haciendo, saber en qué se invierte cada peso mal invertido o cada peso mal gastado, es dinero que nosotros no le estamos volcando a nuestros socios. Y eso considero que es súper importante. También considero que es muy importante tener en cuenta dónde estoy recortando, porque nosotros tenemos servicios que están subvencionados, por ejemplo. Entonces, nosotros el dinero que ganamos de los intereses de los créditos lo volcamos a subvencionar los servicios de salud. Entonces, uno también tiene que tener en cuenta eso, no es recortar por recortar. Uno tiene que saber cuál es el impacto de lo que recorta, porque a veces, si recorto mal, capaz que estoy perdiendo algo que para mi empresa es un diferencial. Y bueno, creo que hay que estar preparado, como decíamos, creo que hay que estar abierto al aprendizaje, creo que hay que tomar las oportunidades, y muchas veces en eso las mujeres tenemos como un poco, somos un poco responsables también de no animarnos, tenemos esa cosa de cumplir, tengo que cumplir con todo lo que me piden en el perfil para un llamado, y si no, no me presento. Y encima, si voy a la entrevista, capaz que pido disculpas por lo que no estoy cumpliendo. Y eso me parece que es algo que nosotras tenemos que acostumbrarnos a modificar. Los hombres son como más lanzados, capaz que cumplen con una sola cosa y ya se presentan a cualquier puesto y a cualquier posición. Y nosotras en eso tenemos algo también para modificar. Bueno, y Esther preguntaba, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que las mujeres tengamos más lugares y cómo podemos hacer eso? Y esa es una de las razones por las cuales yo estoy en OMEU. Porque OMEU es una organización que lo que busca es eso, visibilizar a las mujeres y apoyarnos unas a otras para que realmente podamos hacer ese despegue de lo que se necesita, en la sociedad, para que, como bien decía Esther, todos podamos aportar y lo que todos aportamos sea visibilizado y valorado por toda la sociedad, y no como que se dé por sobreentendido. En OMEU tenemos dos programas para emprendedoras, un programa que se llama Más Emprendedoras, que está más orientado a gente que tiene el emprendimiento ya más en marcha, y otro programa que se llama Entre Todas, con el que vamos al interior del país y a los barrios periféricos de Montevideo, que es un programa que, en definitiva, nosotros identificamos que había mujeres que nunca iban a venir a nuestras charlas, que nosotros teníamos que ir a su lugar, que nosotros teníamos que ir al territorio a llevarles los conocimientos y las oportunidades,
y lo estamos llevando a cabo desde hace 3 años. Yo soy mentora en el programa Más Emprendedoras y doy charlas en el programa de Entre Todas, y la verdad que la experiencia de acompañar a mujeres y a jóvenes en su proceso, digamos, de emprendedurismo es lindísima y refuerza esa idea de que nos tenemos que acompañar y apoyar entre nosotras. Y bueno, como para finalizar, lo que me gustaría transmitirles es que realmente se puede tener una carrera profesional y una familia. Que hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero que bien vale la pena porque las gratificaciones son maravillosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, gracias por tu aporte, por tus palabras y por la experiencia excelente y compartida. Le vamos a dar la palabra a Virginia. Virginia, tengo un video que no sé si querés que lo proyecte ahora o después. ¿No te escucho? No te escuchamos. A ver. Hacemos esto, proyecto el video mientras vos arreglás tu audio, ¿te parece? Vale, perfecto. Vamos a compartir un video que Virginia nos compartió sobre sus actividades profesionales. Bueno, si yo logro hacerlo, ya eso es otra historia también. Estamos. ¿Se ve el video? ¿Se ve? ¿Ahí se ve? Súper contentos de estar acá en el espacio de MiTrans. Para nosotros es un orgullo que la empresa nos haya contactado. Tenemos un proyecto que es un proyecto de tutorías externo al colegio, en donde de alguna manera tenemos un equipo de docentes y de adscriptos muy comprometidos con este trabajo para favorecer que los empleados de MiTrans puedan terminar sus estudios secundarios. Quiero felicitar a la empresa también porque me parece de muchísimo valor el que apueste a estimular el desarrollo personal de sus empleados, y estamos felices de estar en este espacio, cerrando un acuerdo que para las dos partes es sumamente interesante. La empresa nos comunicó que nos daba la oportunidad de terminar el liceo para quienes no hayan terminado, y nos pareció una experiencia interesante, ya que muchos, como yo, que somos mamás, somos jefas de hogar, no tenemos la posibilidad ni el tiempo de salir a estudiar fuera de casa, y nos dio la posibilidad de poder terminar el liceo mediante la plataforma, y me parece algo extraordinario, ya que muchos no lo pudimos hacer antes. Hoy en día en el mundo del trabajo se habla de que las empresas tienen que ser competitivas, y para que sean competitivas tiene que ver con el conocimiento, con cómo los empleados, los colaboradores adquieren conocimientos, y en un mundo lleno de incertidumbres las empresas pueden ser ágiles y adaptables. MiTrans es una empresa que entiende la sostenibilidad desde el punto de vista económico, ambiental y social, y eso se refleja en su trabajo comunitario, como es el Centro de Cuidados o las distintas actividades de formación para el mundo del trabajo que realiza, ya sea directamente o a través de la Fundación La Nave. El que los trabajadores puedan culminar la educación secundaria es bueno en primer lugar para el trabajador y la trabajadora, pero también es bueno para el colectivo de la organización, para la empresa. Cuanto más conocimiento, mejor oportunidad para las personas y para el colectivo. Ahora estás muteada, Vir. ¿Sí?
Ahí deberías... No se está escuchando, Virginia. No te escuchamos. Perdón, pensé que era yo, pero no lo estamos, ninguno estamos escuchando. Sí, claro. ¿Probamos con un auricular? ¿O querés que te pase el link por WhatsApp y te conectas por el teléfono? ¿Probamos con el teléfono, Virginia? Un minuto, por favor. Necesitamos a Elisa. Elisa, necesitamos un ingeniero en computación. Una ingeniera, Norma, no un ingeniero. No tiene género, tú tranquilo. Hola. Ahí sí, ahí te escuchamos. Ahí sí, bueno, dale, gracias. Bueno, les decía, mi nombre es Virginia Estarico, muchísimas gracias por la invitación a Norma, Esther y a Elsa a ser partícipe de este panel. Yo soy vicepresidenta de una empresa de logística y transporte internacional, tengo 600 empleados, donde la cual mi lucha siempre ha sido, desde que estoy liderando esta empresa, el poder tener igualdad de género y dar oportunidad a la mujer. Para eso fue un desafío bastante importante. Yo no manejaba estadísticas, pero sí manejaba una historia de vida donde una madre muy importante y muy presente en nuestra historia postergó todo su crecimiento para podernos impulsar a nosotros y para darnos un cuidado que nos permitiera poder salir adelante. Y me prometí a mí misma que el día que liderara una empresa no iba a dejar que ninguna mujer postergara su futuro por el cuidado, ¿no? Que el cuidado sea algo más de lo que tenemos que hacer en nuestro rol. Por eso hace cuestión de unos 4 años fundé la Fundación La Nave, que lo que se dedica es a justamente dar oportunidad y progreso a las mujeres. Y creé un centro de cuidados que se llama Crece desde el Pie, donde hice una inversión de $700.000, que es un colegio de Carrasco, en la zona donde estoy, que es Barros Blancos, donde le damos alimentación, donde le damos contención y le damos un cuidado espectacular para que las chicas que trabajan acá y las de la comunidad puedan empezar a progresar. No solamente en los que son en nuestra empresa, sino también en lo que ellas quieran desarrollarse. Hay muchas de ellas que por obligación tuvieron que elegir una tarea, pero que en su interior han querido prosperar en otras. Y bueno, desde la Fundación le damos la oportunidad, como estábamos viendo, poder terminar el secundario, de poder hacer talleres, y desde acá darle la oportunidad en el área en donde se quieran desarrollar. Hay muchas chicas que trabajaban en los empaques secundarios, como estaban viendo, que hoy manejan auditorías de la empresa, que están en el sector de administración, que manejan un camión con muy buenas remuneraciones, autoelevadores. Y bueno, de esa manera buscamos que ellas puedan transmitirle a sus hijos. Yo trabajo en un contexto bastante crítico, personas bastante con vidas complejas y vulnerables, y que eso se transmitía de generación a generación. Entonces lo que estamos queriendo es cortar ese ciclo y que estas mujeres le transmitan a sus hijos oportunidad de progreso, porque el 85% de los chicos que van a nuestro centro de cuidados tienen problemas de psicomotricidad y de problemas de aprendizaje debido a la falta de estímulos y de alimentos. Y bueno, eso fue muy triste encontrarnos con esa realidad, madres en su mayoría solas,
a cargo de la familia. Y yo como madre he sufrido lo mismo que ellas para poder evolucionar dentro de mi empresa, por el cuidado, por tener ese doble rol de querer ser emprendedora, evolucionar y ser jefa de hogar y madre de 3 hijos como soy. Los he traído a todos a trabajar, he dado pecho acá y he tenido que ido a reuniones en multinacionales con mis hijos en un cochecito, pero bueno, siempre evolucionando y creciendo, y por eso desde ese sentir pude armar una empresa que le diera esa facilidad a las mujeres y que pudieran realmente salir adelante. Así que bueno, tenemos una sala de lactancia, acá se contempla mucho el que la mujer pueda salir a las fiestitas del colegio, que pueda hacer, que no se sienta culpable en su rol de madre, y que nosotros desde ahí, lo que vos un poco contabas, Elsa, de que cuando te iban a dar un puesto de trabajo tenían en cuenta si te ibas de vacaciones o si tenías que estar al cuidado de tus hijos. Bueno, eso es lo que trato de transmitir, tranquilidad dentro de mi empresa, para que no nos sintamos culpables de ese rol que en realidad no es solamente nuestro, es del hombre y de la mujer, y que eso no nos sea una traba para nuestra evolución. Realmente excelente, muchas gracias, Virginia. Necesitamos muchas más empresas lideradas por empresarias como vos, que no solamente estén llevando desde su rol como empresaria la empresa adelante, sino que genere oportunidades para que más mujeres y en contextos altamente vulnerables puedan superarse y crecer, ¿no? Eso... así a mí me eriza un poquito y me pone más sensible que de costumbre, porque me llega mucho. La verdad que a mí me pasó lo mismo, y cuando uno se involucra en las realidades, yo tengo mujeres que han sufrido violaciones, mujeres que las han abandonado, que realmente no tienen los dientes, que no tienen ni siquiera un aspecto físico para poder salir a pedir un trabajo, poder hacer un currículum. Yo siempre digo que trato de ser la defensora de los que nadie ve, porque son personas que los he visto como los ha echado la propia portería, que de repente vienen de un mismo lugar que ellos, porque no tienen un aspecto como para poder pedir trabajo. Y creo que las personas lo que necesitan son oportunidad, sea hombre o mujer, porque también trabajamos con inmigrantes, trabajo con personas que han salido de la drogadicción. Muchos de los que hicieron el curso del taller de panadería son ex drogaditos, y yo, mira, ese día que les entregué un currículum por el curso que hicieron, salía del hospital que a mi hija la habían operado de un tumor de mama, y fui igual a dárselos, porque llorando vinieron a decirme que por primera vez se sintieron gente, se sintieron personas que alguien miró y a alguien les importó. Y esas son las cosas que me llenan el alma, porque el dar oportunidad de progresar en un país donde hay un amplio porcentaje de gente que no nació con la suerte que nacimos cualquiera de nosotros, que es el simple hecho de tener amor, eso es un puntapié fundamental para poder enfrentar cualquier desafío de la vida. El que alguien mire por ellos y el que les dé la oportunidad la valoran, y la verdad que solo un 1% me ha fracasado, el resto ha progresado, y miro siempre dentro de mi gente para cada oportunidad que puedo darle. Me hace bien, me hace feliz, y ojalá podamos, creo que de esta manera, una mirada donde los sindicatos, donde las empresas, donde el gobierno tengamos una lucha en conjunto, sin duda vamos a hacer un país mucho más humano y próspero, ¿no? Eso es un poco la visión que tengo yo. No tengo rotación, son 15 años de empresa con la misma gente, y hoy somos un equipo, trabajamos juntos, los desafíos los encaramos juntos y hemos crecido enormemente, somos líderes en el mercado con esa filosofía que realmente no tiene por qué llevársela todo uno, sino que al contrario, el abrirse, el compartir y armar un equipo de trabajo permite ganar mucho más que con las políticas de repente leoninas que se manejan en el mercado.
Muchísimas gracias, Virginia. Quiero compartir algunas preguntas que tenía por ahí planteada. Y la primera la voy a tirar general para las tres. Y es, ¿qué opinan ustedes de las cuotas, ¿no? De este concepto que hay tanto en las empresas, en los directorios de las empresas, como que se maneja también a nivel de parlamento, el concepto de cuota femenina, está bien, dentro de los directorios, que de hecho hay un par de anuncios a partir del 2021 en Estados Unidos se va a exigir una cuota femenina en los directorios, está bien, por lo menos no está establecido el cuánto, pero por lo menos uno de los miembros tiene que ser mujer. La cuota en cuanto a participantes en el Parlamento, etcétera, ¿está bien? ¿Cuál es su opinión? Quiero que nos cuenten qué opinan de esto. ¿Se necesita cuota? ¿Necesitamos a través de políticas públicas incluir a la mujer en los roles de decisión? Porque cuando ponía hoy sobre la mesa que solamente 37 CEOs en la lista de Fortune 500, claramente hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Porque seguro que hay mujeres muy capaces y que van a trabajar el doble, si me permiten, por el mismo salario, porque necesitan trabajar el doble para que por lo menos se la ponga en condiciones de igualdad. Otra vez lo que vos decías del día de la licencia. Yo tengo la anécdota personal, trabajando en una multinacional, mi jefe me dijo, no me contrate más mujeres, porque no te das cuenta que están todas en edad de tener hijos. Me estás trayendo mujeres en edad de tener hijos, no me traigas más de estas. O yo era una de esas, ¿no? Por supuesto que al año me fui, pero independiente de eso, ¿qué pasa con las cuotas? ¿Necesitamos cuotas? Les doy la palabra a la que quiera. Ojalá saliera natural, no tendría que haber cuota, la mujer tendría que tener de hecho la oportunidad. Aparte creo que la mujer aporta un rol diferente al del hombre desde el lado de la sensibilidad, desde el lado de tener esa mirada como madre y como mujer que creo que aporta a la economía y aporta a las decisiones. La verdad que tendría que estar incorporado en nuestra cultura y lamentablemente, sobre todo en nuestros países, falta mucho para que eso nazca solo. Sin duda me parece que hoy hay que apoyarlo desde las cuotas, porque si no va a ser mucho más largo el tiempo que vamos a tener que esperar para ser partícipes en los lugares de decisión. Eso es una realidad y parte de lo que comentaban. Muchas veces yo inicié esta empresa con mi esposo y en reuniones con multinacionales lo miraban a él y no me miraban a mí como si yo fuera la secretaria de él, cuando siempre en realidad desde que tengo 12 años que trabajo en la logística, manejo este negocio como la palma de mi mano y terminaba decidiendo yo, pero ni siquiera me daban la oportunidad de escucharme, ya daban por sentado que era él el que decidía. Y bueno, y si eso no sale natural, creo que de alguna manera hay que tratarlo de imponer hasta que por sí solos se den cuenta que somos capaces de decidir bien y que nuestra mirada aporta a la economía. Okay. Coincido con Virginia, yo era de las que pensaba que no se necesitaban cuotas o que no era necesario y la verdad que ya hace mucho tiempo que estoy convencida de que sí se necesita porque si no va a ser todo demasiado lento. También creo que hay un trabajo desde la educación. Yo tengo hijos varones y creo que cómo educamos a nuestros hijos y cómo les hacemos tomar conciencia de la corresponsabilidad y que los hijos son de los dos y que todo lo tenemos que hacer juntos porque porque los dos trabajamos y cuando llegamos a casa los dos tenemos que ocuparnos de las tareas y de los chicos. Creo que también es algo muy importante, pero yo sí creo que la cuota es importante, se debería legislar en ese sentido. Bueno, coincido tanto con Elisa como con Virginia. Creo que las cuotas son una herramienta en realidad. Una herramienta para empezar a solucionar los problemas de discriminación, para empezar a solucionar los problemas de no visibilizar ciertas situaciones. Y a veces en estos fenómenos es necesario aplicar algunas acciones o estrategias extremas, de modo que llevar quizás el péndulo hasta el extremo para que una vez instalado
se vuelva otra vez al equilibrio. Y esto lo comento porque nuestra universidad, que es referente en ese sentido, el año pasado, en agosto, se aprobó la paridad en las fórmulas de gobierno, y también paridad en los órganos, digamos, directivos, como sería el Consejo Superior y el Consejo Directivo, pero paridad como justo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora las fórmulas necesariamente y obligatoriamente tienen que ser integradas por un hombre y una mujer como mínimo. O sea, que nunca más van a poder ser 2 varones, pueden ser 2 mujeres, pero no 2 varones. Y ustedes me dicen, ¿hacía falta? Y sí, hace falta, porque el fenómeno hay que resolverlo, hay que ajustarlo de alguna manera, hay que visibilizarlo de alguna manera. Y es esto, de llevarlo quizás al extremo para poder llegar a un equilibrio. Me parece que sí, que son buenos esos cupos, pero solo como herramienta. Es algo transitorio en la medida en que se van superando estas situaciones. Me quedo con tu comentario de solo como herramienta, ¿está bien? Porque una de las grandes críticas a la cuota es que lleguen por méritos propios, no vamos a poner cuotas, ¿está bien? El tema es que nunca aparece, es esa oportunidad, esa ventana para poner a las mujeres en el centro, no aparece. Entonces, por un periodo de tiempo parece ser una herramienta muy interesante. Quiero leer algunos comentarios. Carmelina agradece la presentación de las 3, las felicita y felicita especialmente a Virginia por el trabajo y por toda la oportunidad de crecimiento a sus colaboradores. Hay comentarios también de Claudio respecto al rol de las mujeres que llegan a la casa y no terminan su trabajo, el horario laboral se extiende y se extiende y se extiende, está bien, que sí es cierto que en este momento, en la pandemia, muchas hemos encontrado una oportunidad de equilibrio. Me sumo a ese equilibrio que tengo una beba de 11 meses, con lo cual agradezco tremendamente este año de pandemia que me giró la cercanía y el apego, que la ley ya me había dicho que ya no iba más y que la pandemia me lo giró, así que lo agradezco tremendamente. Y bueno, quiero agradecerles por su participación. Me voy con el pecho lleno, amplio, Oronda de estar en este panel y de haber compartido con estas tremendas mujeres este rato. Creo que todas las mujeres que las han escuchado han quedado del mismo modo y los hombres también, porque seguro que la capacidad de ejecución y de equilibrio entre todos los roles que tenemos es una envidia para ellos. No tengo duda que es parte de su envidia. Y que muchos, como vos decís, parte de nuestro rol es enseñarle a nuestros hijos cómo deben ser las cosas y no, como yo le digo a mi madre cuando me refiero a mi hermano, criaste un inútil, mami, ¿no? Bueno, frases de hermanos, pero que un poquito de contenido real tienen, créanme. Otras épocas en las que las madres asumían un rol y no dejaban que la educación fuera en términos de igualdad como queremos que sea. ¿Está bien? Por ahí aparece algún nuevo mensaje, estamos con tiempo. Adriana comenta, es necesario cuotas, más proyectos educativos desde que son infantes, cambios culturales respecto a los roles, incorporación de nuevos hábitos, y por supuesto, los cambios educativos son clave, desde por qué los niños pequeños no juegan con muñecas y les regalamos autitos y pelotas, y por qué las niñas reciben muñecas y vestiditos, y yo me compro atrocidades cuando veo en la juguetería que hay una escoba para vender y una cocinita y una plancha y una aspiradora de juguete. Digo, y eso alguna persona lo compra. No puedo creer que en el siglo XXI alguna persona compre todavía la escoba para regalarle a la nena. Esto es como disparates, ¿no? Disparates que todavía seguimos enseñando de roles
pero también es cultura, porque ese es el contexto. O sea, capaz que alguien va a buscarlo y de casualidad llegó la escobita con la aspiradora y se lo regalaron a la nena. Bueno, ¿por qué no se lo regalan al nene? ¿Por qué la aspiradora no se la regalan al nene? Cosas de estas que nosotros somos los actores clave o las actores clave dentro de este juego para que nos sigan pasando. Otra vez, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Siempre bienvenidas en esta casa de AURCO. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Un placer compartir con ustedes realmente este espacio. Muchísimas gracias, ha sido un placer, he aprendido mucho. Muchas gracias, Norma. Gracias. Gracias, Norma, gracias, Claudio. Los que aprendemos somos nosotros y por eso era la intención poder escuchar y ha sido muy ilustrativa la charla y moderada, por supuesto, también por una mujer, como debía ser. Adelante, muchas gracias. Hacemos un pequeño descanso. A las 18:15 comienza la conferencia internacional de Luis Fernández.